Y listo, ya sonó la campanita. Y por última vez les decimos a todos ustedes entonces, muy buenas tardes, no, buenos días. No vamos a comenzar de nuevo. Muy buenos días, estimados estudiantes del primer nivel medio mañana. Les habla aquí, por última vez, su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto también al tío Estefano. Ok. Junto, obviamente, al tío Estefano representando al equipo del PIE, les traemos para todos ustedes la última clase de inglés y la última clase del año para su curso. Vamos a continuar entonces revisando materia. En este caso estamos viendo el uso de going to como indicador de futuro. Las últimas 2 semanitas estábamos viendo el tiempo futuro, ya que, como dijimos, era el tiempo verbal que nos hacía falta, ya que en el primer semestre vimos tiempo presente, en gran parte del segundo semestre, especialmente septiembre y una parte de octubre, vimos lo que era pasado. Después de unos par de semanitas viendo otras cosas, nos empezamos a adentrar en el mundo del tiempo futuro. Nosotros lo estamos viendo de una forma muy simple, chiquillos. Quizá el próximo año se retome este tema. ¿Ok? La semana pasada vimos el uso de will y want, que dijimos que era para un futuro probable, que quizás vaya a pasar. No estamos seguros si esto va a ocurrir. Sin embargo, tenemos también la otra cara de la moneda, que es going to. Y going to decían que era un futuro certero. Futuro certero que quería decir que ese futuro iba a pasar sí o sí, o la gran mayoría de las veces. Sin embargo, había una curiosidad. Cuando nosotros los que aprendemos inglés como segunda lengua, por así decirlo, como segundo idioma, una persona nativa va a entender o te va a comprender diciendo, él no sabe cuándo se usa will, cuándo se usa going to, lo vamos a aceptar. Pero socialmente aceptable no quiere decir que sea gramaticalmente correcto. Esa persona va a entender que tú te equivocaste. De hecho, ayer también entramos en el debate con el muy y el mucho, ¿o no? Lo recuerdas, ¿cierto? ¿Todavía está pensando Byron en alguna explicación? Ahí quedó la explicación. Bueno, pero nosotros, al menos como hablantes nativos del español, sabemos utilizar el muy y el mucho. Sabemos en qué momentos se usan y de qué forma se usan. Pero para explicarlo, ahí es donde quizás caemos. Una persona, un hablante nativo, también va a decir, yo sé cuándo utilizar will y going to, pero no sé explicarlo. Pero las personas que estudian los idiomas sí lo van a poder explicar. Lo mismo pasa aquí. Entonces, vamos a recordar en qué situaciones yo puedo utilizar going to. Esto solamente para recordar, porque ya lo vimos ayer, pero se lo voy a explicar de nuevo, pero igual con un poquito más de calma, porque ayer lo hicimos como en los últimos segunditos. Primero, el primer tema iba a ser los prior plans, los planes hechos con antelación o de antemano. Usamos going to para hablar sobre situaciones las cuales ya habíamos planeado antes de una conversación o interacción. ¿A qué se refiere esto? Que si tú ya pensaste lo que ibas a hacer en el futuro, utilizas going to. Si alguien te pregunta qué vas a hacer el fin de semana y tú ya lo tenías planeado, utilizas going to para la respuesta. O sea, yo voy a jugar a la pelota. I am going to play football. ¿Cierto?
Al decir going to, eso quiere decirle a la persona de que el plan ya estaba pensado de antes. Si el plan no estaba pensado de antes, que fue algo que tú improvisaste en el momento, utilizas will. Realmente no hay nada planeado, lo pensé en el momento. Por ejemplo, I am going to travel to Mexico. Yo voy a viajar a México. Al utilizar aquí going to travel to Mexico, voy a viajar a México, quiere decir que el plan ya lo tenía pensado. Quizá esta persona está ahorrando ya el dinero para ir, o incluso está comprando los pasajes para ir a otro lado. He is going to the movies at 8 p.m. Él va a ir al cine a las 8 p.m. Nuevamente aquí. A esta persona quizás le preguntaron, ¿qué va a hacer él en la noche? Y como ya tenía ese plan, dice, con going to, I am going to the movies at 8 p.m. Yo voy a ir al cine a las 8 p.m. Si esa persona no tenía un plan, entonces en vez de going to, utiliza will. Porque will es como pensarlo en el momento. ¿Qué vas a hacer el día de la noche? Ah, quizás vea tele. Ahí utilizas will. El siguiente punto eran evidencias o señales de que el futuro va a ser de esa manera. Por ejemplo, usamos going to cuando vemos señales de que una situación es probable que así suceda. ¿Señales en qué sentido? Nosotros vemos este tipo de señales como, por ejemplo, tengo aquí como una prueba, una evidencia de que el futuro va a ser así. Casi sí o sí. Muy, muy probable. Antes con will era probable 50%, ahora es muy probable, o quizás 100% o menos del 100% puede ser, pero casi bordeando el 100%. Por ejemplo, estamos viendo el partido de fútbol y dice, the match is 4-1. El partido va 4-1. They are going to win. Ellos van a ganar. Dar vuelta a un partido 4-1 no es imposible, pero es muy poco probable. Exacto, entonces por eso decimos que ellos van a ganar, van ganando 4-1. ¿Qué puede salir mal? ¿Cierto? Por eso mi evidencia aquí, en esta oración, ¿cuál es? Que el partido va 4-1. Esa es mi evidencia, entonces mi expresión en futuro, ellos van a ganar. They are going to win. O por ejemplo, como cada semana en la jornada de la mañana, I am tired. Estoy cansado. Esa es mi evidencia, esa es mi señal. I am tired, estoy cansado. I am going to sleep. Voy a ir a dormir. ¿Cierto? ¿Cuál es la evidencia? Que está cansado, que necesitas descansar, dormir. O también, my stomach hurts. Me duele la guatita. ¿Cierto? Me duele la guatita, no quiero cantar. Esa es mi evidencia. I am going to the bathroom. Me duele la guatita, voy a ir al baño. Lo que salga no importa. Se me adelantó. Siempre un paso adelante. Pero ya tenía mi evidencia o mi señal de que tenía que pasar algo en el futuro. Sí. Y continuando con las predicciones. Y aquí está la imagen del profe enojado. ¿Por qué? Porque las predicciones se utilizan también con will.
como vimos la semana anterior. Usamos will para ver predicciones, pero también se pueden hacer predicciones con going to. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Ninguna. Aquí en este caso, tú puedes utilizar tanto will como going to para hacer predicciones sobre el futuro, como predicciones del clima, predicciones antes de un partido, etc. Utilizar will o going to, en este caso las predicciones, no tiene diferencia alguna. Entonces, algunos ejemplos, dice. The sky is dark. El cielo está oscuro, se refiere a que las nubes están negras. It is going to rain. Va a llover. Aunque aquí también podría decir it will rain. Lloverá. O va a llover. It is going to rain. Da lo mismo, es una predicción. Ahora también dice el último. You haven't sent the essential question. No has enviado las preguntas esenciales. The teacher is not going to be happy. El profesor no va a estar muy feliz. Eso también entonces es una predicción. Tú no sabes cómo será, pero es una predicción sobre quizás la actitud del profe. Probablemente sea no. ¿Se puede utilizar will? También se puede utilizar will en esta misma oración. Vamos a ver, primera de dos veces que vamos a ver hoy día, cuál es la pregunta esencial de esta semana. No sin antes recordarles que hay varios usos de going to y que estos usos están basados más que nada en evidencias y planes hechos con antelación. Y la gran mayoría de las veces, cuando tú te expresas con going to, la situación va a ocurrir. Esto es para recordarles nomás. La pregunta esencial de la semana número 28 dice, usando la estructura vista en clases, crea 4 oraciones utilizando going to de la siguiente manera, que fue lo que vimos en la clase de ayer. De todas maneras, estudiantes, si usted no estuvo ayer, está en el material. ¿Cómo hacer una oración? Comenzamos entonces con un pronombre, uno de los 7 pronombres que tenemos en el inglés. Luego, nuestro verbo más famoso del inglés. Recuerden que cada pronombre tiene su respectivo verbo to be ya asignado. Son 3 en 7 pronombres. Continuamos con going to. Y después de going to tiene que ir un verbo, una acción. Y después de la acción va a ir un complemento que se conecte muy bien con la acción. También puedes usar el negativo de going to, que el negativo de going to va en el verbo to be. Para expresar el going to en negativo, el verbo to be es el que tiene que ir en negativo. El complemento puede variar, porque el complemento se escribe según la acción. Y por último, importantísimo, si tu oración aparece en internet, serás notificado y deberás hacerlo nuevamente. Tienen que hacer oraciones de creación propia. ¿Ok? Por eso, la pregunta esencial aquí en la parte de arriba dice, crea 4 oraciones, no copia 4 oraciones. Tienen que seguir la estructura. ¿Ok? Ojo, porque es distinto crear que copiar o completar. También. Lo digo porque hay algunos que me enviaron esta actividad. Esta actividad como la pregunta esencial. Y esta es una actividad de clase nomás. No es la pregunta esencial. No es la pregunta esencial. Primero, porque no están creadas por uno mismo. Estas oraciones las creé yo para actividad en clase. Segundo, esto es completar oraciones, no es crear. Así que, estudiantes, a los que están aquí presentes y a los que están también en sus casitas, ayúdenme entonces a completar estas oraciones. Dice, actividad,
completa las siguientes oraciones. Primero, agregando nuestro famoso verbo to be, ya sea positivo o negativo, dependiendo de la oración. Y después continuar con going to. El primero es el más difícil. Porque el primero, en la oración que hay que completar, no tiene un pronombre. Tiene un nombre. Tiene una persona. El resto son facilísimos si usted recuerda con qué pronombre va cada verbo to be. Así que veamos cómo nos va. Veamos cómo lo hacemos. La primera dice, I bought pizza. Yo compré pizza. Porque yo no la compré. Lo compró otra persona. ¿Usted dijo que usted la compró? No, pero aquí continuamos con la oración. Dice aquí, the English teacher, el profesor de inglés, bla, 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 estar muy feliz. Primero, definamos, ¿esta oración va a ser positiva o negativa? Positiva, ya, muy bien, me parece, porque al profe de inglés le gusta la pizza. Ahora tenemos que continuar porque dice que tengo que empezar a completar esta oración, primero con un famosísimo verbo to be, el que corresponda, y después going to. Aquí no tengo un pronombre, tengo the English teacher. El nombre o la persona, the English teacher, el profe de inglés. ¿Por qué pronombre yo lo podría reemplazar? ¿Es hombre o mujer? ¿Cómo? Es una muy buena pregunta. ¿Es hombre o mujer? Por he, Por he, exactamente. Todo esto yo lo puedo reemplazar por he. The English teacher puede decir he. Ok. Ahora dice que tengo que completar entonces con un famosísimo verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be que va con he? is, Is. Estoy acá al medio mejor. He is. ¿Y cómo tenemos que continuar? ¿cómo? No entendí. ¿Cómo debemos continuar después del verbo to be para completar esta oración? ¿Qué tenemos que agregar? ¿Qué es la instrucción que iba a ver? El going to, Going to. Entonces, the teacher is going to be really happy. Dice aquí la oración entonces. Yo compré pizza. El profesor de inglés va a estar muy feliz. Efectivamente, no probablemente, efectivamente, va a estar muy feliz. Trajiste pizza, qué mejor. Aquí dice, siguiente oración. Karen won the lottery. Karen se ganó la lotería. She, bla, 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 buy a big mansion. Ella, comprar una mansión gigante. Primero comienzo con el famosísimo verbo to be. Ahora sí tengo un pronombre. Verbo to be que se utiliza con she. Estudiante, le pregunto a todos ustedes. Verbo to be que se utiliza con el pronombre she. ¿Cuál es? Am, is o are. Error. is, Is nuevamente. is, Exacto, Maricel, muy bien. She is. ¿Y cómo finalizo? ¿Cómo continúo? ¿Qué me falta ahí? Para continuar la oración, para terminar la oración, de completar el espacio en blanco. She is, y me falta going to, is going to buy a big mansion. Karen se ganó la lotería. Ella va a comprar una mansión gigante. Ok. Aquí, ojo con lo que hice acá, porque hay que ver la oración completa. I had made plans. Yo ya hice planes.
yo, bla, 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 ir a tu fiesta de cumpleaños. Lo siento. Si esa persona dice al final, lo siento, ¿va a ir a la fiesta de cumpleaños o no va a ir a la fiesta de cumpleaños? No va a ir, ¿cierto? No va a ir. Exacto. No, de ahí. Entonces, ¿el verbo to be acá tiene que ir en positivo o en negativo? Negativo. Muy bien. Ahora, recordemos primero, ¿cuál es el verbo to be que va con I? Am. I am. Bueno, Maricel hoy día on fire, como siempre. I am. ¿Y cuál es el negativo del verbo to be am? ¿Qué le tengo que agregar? Going to. Antes de going to, porque tengo que agregar el negativo del verbo to be. Era positivo. Y aquí está en positivo. ¿Cuál es el negativo del verbo to be am? Lo vimos ayer. Aparece una tabla, chiquillo. Sí, lo vimos ayer en una tablita. De hecho, fue la segunda tabla. Sí, no. Es verdad. I'm not. Muy bien, Byron. ¿En serio? Sí, aunque no lo creas. ¿Cómo es posible? Exacto. Vale, vale. I am not. I am not. ¿Y qué falta para completar este espacio? Ahí viene el to o el going to. Going to. I am not going to. Aquí dice entonces, I have made plans. Ya hice planes. I am not going to go to your birthday party. I'm sorry. Yo no voy a ir a tu fiesta de cumpleaños. Lo siento. Dígame. Puede ir, por ejemplo, going to, go to, yo. Sí. Porque uno es voy a y el otro es ir a. No voy a ir a, por eso. ¿Se puede decir sin este go to? También. Ambos son válidos, por si acaso. Miren, aquí tengo una evidencia, una señal de que esto se va a cumplir. Dice, we, bla, 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 nosotros o nosotras, bla, 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 viajar a Canadá. Ya compré los pasajes. Completamos esto con we, verbo to be que utiliza con Ah. are, muy bien. Ah. Are Going to. going to, muy bien. We are going to. Perfecto. Nosotros vamos a viajar a Canadá. Ya compré los pasajes. Muy bien. La evidencia son los pasajes. ¿Ah? La evidencia son los pasajes. La evidencia, exacto. Ya compré los pasajes. Entonces, resumiendo lo que hemos visto las últimas 2 semanitas del tiempo futuro, hablemos de algunas diferencias. Conversemos un poquito sobre estas diferencias. Recuerden que will es el futuro solamente probable, el que quizás pueda pasar, pero tampoco estamos seguros de que va a ser así. Will se hace para cosas que tú piensas que van a pasar o que tú trates de adivinar lo que va a ocurrir. Situaciones simplemente probables y también decisiones inmediatas. No hay pistas que te digan esto va a ocurrir cuando utilizas will. No tienes idea de lo que puede pasar. También no hay nada que apoye lo que tú vas a decir. Simplemente si tú piensas que es una corazonada o una idea, ok, tienes que utilizar entonces la palabra de la semana pasada, will o won't. Por otra parte, entonces tenemos lo que hemos visto esta semana, que es la palabra o la frase, mejor dicho, going to. Y going to se utiliza para el futuro entonces certero, el que decimos va a ocurrir sí o sí.
Se utiliza también para los planes hechos con antelación, los planes hechos de antemano. Tú ya tenías la idea, o ya tenías los planes, ya tenías la evidencia de que eso iba a ocurrir. Porque todos estos planes que haces con antelación están apoyados por distintos factores. Dicen que muchas veces estas acciones con going to están conectadas de cierta manera con el presente. Pero recuerden que muchas veces hay algún tipo de evidencia de que eso va a pasar de esa manera. Pero esto no se queda ahí. Hay que ver un poquito más de información. Entre ese poquito más de información vamos a ver algunas situaciones. Porque nombramos situaciones en las que puedes utilizar ambos, pero va a haber alguna diferencia o similitud. Y quiero recalcar esto un poquito. Diferencia entre predecir con will y predecir con going to. Miren, porque hablamos de que con going to necesitábamos evidencia. Pero veamos lo que dicen acá. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Como dice acá, aunque tengamos evidencia que apoye una idea de que algo pasará de esa manera, en inglés puedes predecir o tratar de predecir utilizando ambos, will y going to. La evidencia que apoye la predicción no siempre es correcta o la mejor. Exacto, porque, por ejemplo, para los pronósticos del clima, te pueden decir que según la evidencia que tenemos va a llover 4 días y llueve 2, la predicción estaba mala, aunque tuvieses evidencia. Entonces, al tener o no tener evidencia, no importa. Como dice acá, la evidencia que apoya la predicción no siempre es correcta o la mejor. Así que, por suerte para nosotros, podemos intercambiar ambos para predecir a nuestro antojo. Cuando tú hagas predicciones en inglés, puedes utilizar tanto will como going to y van a ser iguales, igual de válidos. En teoría, da lo mismo si predices con will o si haces predicciones con going to. Da lo mismo. 6-1, como se dice en inglés, da lo mismo. Es igual. Ojo, pero solo para las predicciones tú puedes intercambiarlos. Solo para las predicciones. Mucho ojo ahí. No quiere decir que yo puedo usar will cuando yo quiera, going to cuando yo quiera. Cuando hablemos de predicciones, puedes y estás autorizado para utilizar el que más quieras. Ya sea para una predicción del clima, la predicción de un partido o de algún resultado. Esos pueden ir con will o con going to. Da lo mismo. En este caso, no hay diferencia entonces. Aunque aquí en la parte A, en el título diga diferencia, realmente no hay diferencia. Por ejemplo, aquí hay un pronóstico del clima. Y el pronóstico que hay aquí es la misma oración, pero solamente que en un caso lo escribimos con will y con el otro going to. I think it will rain tonight. Pienso que lloverá esta noche. I think it is going to rain tonight. Pienso que va a llover esta noche. Si bien en la traducción hay diferencia, y al escribirlo en inglés también hay diferencia, pero en su uso, ninguna. Cuando hablemos de predicciones. Ambas son lo mismo. Podemos estar seguros o inseguros de lo que el futuro nos traerá al predecir. No sabemos. No tenemos idea. Da lo mismo. O sea, técnicamente no da lo mismo.
Pero a lo que me refiero es, da lo mismo el uso. ¿Cuál usas, mejor dicho, en las predicciones? O usas will, o usas going to, va en ti. Y una nota, notita aquí. ¿Se acuerdan que dijimos que going to requiere siempre evidencia? O muchas veces requiere de evidencia para ser utilizado. Ok, les cuento que agregar evidencia en una predicción no significa que sea correcto. Por lo tanto, tú puedes agregar mucha evidencia aquí, pero en la predicción, de todas maneras, puedes decir will o going to. Es igual. Es prácticamente lo mismo. Así que, como podéis observar, usar ambos, going to y will, para hacer predicciones en futuro no tiene diferencia. Ambos son válidos e igual de correctos. Puedes utilizar el que tú quieras. El que más te acomode, el que sea más fácil de escribir. Will. ¿Por qué no requiere el verbo to be? Y hay más o menos palabras. Te ahorras 2 palabras más. Mucho. Sí. Es mucho. Ahora. ¿Hay más? Pero por supuesto que sí. Aún hay más. Diferencia, dice, entre planear algo o planificar algo utilizando will, pero planificar algo utilizando going to. Esto de los planes los vimos la semana pasada con will, lo vimos esta semana con going to. Y como dice ahí, ahora debe haber diferencia, ¿no? Pero por supuesto que sí. Ahora sí hay diferencia entre ambos. Ojo, al momento de planificar. Y ya lo nombramos antes, hoy día, lo nombré la semana pasada con el respectivo también, pero ahora quiero que vean cuál es la diferencia entre utilizar ambos al mismo tiempo. Si yo en un plan, cuando yo planifico algo, o me preguntan a mí sobre un plan, si tengo planes para algo, si utilizo going to, este plan fue hecho con antelación, antes de la conversación, antes de que a mí me pregunten qué voy a hacer. También se conoce entonces como prior plans. Si a ti te preguntan qué vas a hacer el fin de semana, por ejemplo, y yo ya tenía pensado lo que voy a hacer, ya tengo listo lo que voy a hacer ese fin de semana, utilizo entonces going to. Pero ¿qué pasa en caso contrario de que en mi oración en vez de utilizar going to, utilizo will? ¿Qué le va a dar a entender a esa persona con la que estoy conversando? Veamos. Si yo utilizo will, entonces, en la conversación, cuando me pregunten qué voy a hacer, nada fue planeado. Y ojo, esto es algo importante que debes tener ahí presente. Si utilizas will, entonces, nada fue planeado. Estamos pensando qué haremos o qué pasará en el mismo momento que nos preguntan. ¿Ah? Exacto, se te ocurrió en ese mismo momento. Es algo que quizás piensas tú que va a pasar o que voy a hacer. Si te preguntan nuevamente, ¿qué haces el fin de semana? Tú dices, I'll watch TV, I will watch TV, voy a ver televisión. Es como, ok, no lo planificaste. Esta también es una forma sutil de decir que no quieres ir a algún lugar y tienes otro plan. Por ejemplo, si te preguntan, ¿vamos a tal lugar? Tú vas a decir que no, así como tengo cosas que hacer, no sé.
Ah, sí. No, tiene razón, de hecho. Pero de todas maneras tiene razón. Es como para decirle a esas personas que vas a hacer algo, pero que realmente no es algo planeado. De todas maneras se entiende que la intención es no tener planes. No tener planes. ¿Ok? Esa es la diferencia entre hacer planes con going to y hacer planes con will. Reitero entonces. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la misma pregunta, pero dos respuestas distintas. Una respuesta que utiliza will y una respuesta que utiliza going to. Dice entonces la pregunta, ¿Are you busy this evening? Fue la misma pregunta que vimos la semana pasada. ¿Are you busy this evening? ¿Estás ocupado o ocupada hoy día a la tarde o la noche? Y aquí la persona responde primero con will. Dice, I think I will probably watch TV. Pienso que probablemente veré televisión. Utilizó will. La persona no había hecho ningún plan para esa noche. Utiliza will para decir algo que quizás vaya a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene ningún plan. Lo pensó en el momento. No tenía idea. Y es para decir, no sé. En vez de decir, no sé, utilizas will para expresar algún posible plan que tú harías. Ya que no hay planes, la verdad. Nuevamente le pregunta, ¿Are you busy this evening? Y esta persona ahora, yes, ya tenía planes. Sí, estoy ocupado. I am going to the mall. Voy a ir al mall. ¿Qué quiere decir esto? La persona ya había planificado qué iba a hacer para esa noche. Con convicción. Ya lo tenía planeado, ya lo tenía pensado de antes. Quizás antes que le preguntaran, él ya tenía pensado, ya sea hace un par de minutos o hace una semana, no importa el tiempo, esa persona ya tenía planeado lo que iba a hacer ese día en la noche. Ya estaba listo. Y por eso entonces utiliza la expresión going to. Oye, pero ¿saben? La explicación aquí está simple, ¿cierto? Will, cuando tú no tengas planes. Going to, cuando tú sí lo tenías planeado. Pero siempre tiene que ser todo así de sencillo. Tío Estefano. Siempre se puede complicar más. Muy bien, exacto. Me gusta ese de espíritu. Pero no quiere decir que se enrede más. Porque muchas veces planes y predicciones van, por así decirlo, de la mano. ¿A qué me refiero con eso? Aquí tú puedes escoger cuál puedes utilizar también. Pero en una situación muy específica. Les quiero mostrar una cosita. En la última diapositiva antes de la pregunta esencial nuevamente. Dice entonces, para resumir, aquí como dijimos, se resume la materia de 2 semanas en esta sola diapositiva. Si no tienes planes, utilizas entonces will, ¿cierto? W de will. Si no tienes planes, no hayas pensado en nada, lo que pensaste salió de improviso, ok, will. Pero en el caso contrario, si tú ya tenías los planes pensados con antelación, de antemano, ya los tenías listos para que se hicieran en el futuro, utilizas entonces going to. Pero. ¿Ah? No, esta parte no la puse de pesado. La puse porque es algo realmente en serio. No confundo. Bueno, que no queden así. Oye, sí, yo cuando también, cuando aprendí a diferenciar will y going to en un principio para mí era enredoso.
Porque el uso en español del futuro es muy similar. Tú cuando dices, iré a comprar, voy a ir a comprar, ¿cuál es la diferencia? Para algunos decir, iré a comprar es como más lejano. Y voy a comprar es más cercano. Y la acción es la misma. Las dos indican futuro. Si bien hablan de distancia, pero después teníamos, pero las decisiones inmediatas, utilizas will. Y es inmediato. No tenía sentido así. Así que el uso más que nada de las intenciones. Ok, pero para no entrar en detalle en eso, quiero entrar en detalle en esta parte. Pero, imaginemos si no tienes planes, ya dijimos, si no tienes planes utilizas will, pero adivinen, si no tienes planes, también puedes utilizar going to. ¿Por qué? Al no tener planes y decir algo que tú harás en el futuro, sin haberlo planeado, técnicamente cuenta como si estuvieras prediciendo lo que vas a hacer en el futuro. Y no lo que va a pasar al no tener planes. Técnicamente, recuerden, si tú no tienes planes, improvisas lo que harás en el futuro. Por lo tanto, cuenta como una predicción. Y como dijimos, en las predicciones puedes utilizar will o going to. Así que nuevamente, si no tienes planes, usas will, o también, voy a editarla acá para los chiquillos. Usa will, o también puedes usar going to. Según lo que dice en la parte de abajo. Así que técnicamente tiene sentido. Técnicamente. Pero ojo, si tú ya tenías planes, solamente puedes utilizar going to, no will. ¿Estudiantes, se entendió esta parte? ¿O alguna duda o consulta? Sé que puede sonar un poco enredoso. Voy a editar aquí coma. Estudiante, ¿alguna duda o consulta? Pregunto nuevamente. Acá, chiquillo, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? Muy bien. Muy bien, digo, ahí. No, la Maricel dice. ¿Alguna duda, Eduardo? No. Muy bien. Excelente. Bien. Muy bien. Para la gente de la casa, ninguna duda. Ok, perfecto. Y esta parte era un poco enredada, pero así es el inglés. Enredadísimo muchas veces, pero aquí tratamos de desenredarlo un poco. Ninguna de ellas. Muy bien. Profesor, ¿va a revisar las tareas que están enviadas para saber si están malas y arreglarlas? Sí, lo voy a estar revisando ahora. Voy a pasar a la pregunta esencial Ah, ya. y voy a revisar las que se envían. Pregunta esencial, semana número 28. Usando la estructura vista en clases, crea entonces 4 oraciones utilizando going to. De la siguiente manera, tienen que seguir, recuerden, ese orden que aparece en pantalla. Pronombre, famoso verbo to be, el que corresponda con el pronombre. Recuerden que en este mismo material les mostré la forma para comenzar cada oración, si fuera positiva o negativa. Going to, la palabra de esta semana, el verbo, la acción, y por último, un complemento. Y con eso ya estaríamos listos. Recuerden, son crear 4 oraciones. Y como les dije antes, en la última parte de esto dice importante. Si tu oración aparece en internet, será cientificado y deberás hacerlo nuevamente. Y si tú no lo haces nuevamente, es nota mínima. No crean que, el profe que me va a buscar esta oración por internet, chiquillos. A mí no me cuesta nada buscarlas por internet y encontrarlas. Quizás para lo único que podrían usar un poco el traductor sería para el verbo y cómo se dice el complemento, pero todo lo demás, chiquillos, está en el material. Base material. Está en el material.
¿Ya?